Ustedes me indican, chicos, si me pueden estar escuchando, si pueden ver mi diapositiva que estoy compartiendo también. Me parece que si prendo mi cámara me va a salir el OBS. Eso es lo que me ha salido hace un momento. Bueno, seguramente falta configurar algo. Pero lo importante es que me están escuchando bien, ¿no, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Buenos días, María Gracia, ¿qué tal? Rencito, ¿cómo estás? Buenos días, Adrianita, ¿qué tal? Ahí está, la gente ya se está conectando, seguramente ahí ya se están lavando la carita algunos. A ver, vamos a saludar a los que están ahí. Adrianita, Adrianita 1, Adrianita 2, Andrew, Benjamín, Brigitte, Rosario, ¿cómo estás? Buenos días. Cecilia, Moraima, Dayana, Caterine, Emily, Ebel, Hailey, ¿cómo estás? Franz, Yanelita Granda, ¿qué tal? Ian Córdoba, Julián, Levi, Marco, Josué, Margot, María, las dos Marías que tenemos acá. Ah, no, tres Marías. María Alexandra, María Fernanda, María Gracias. ¿Está bien, ah? Las tres Marías están acá. Maricielo, Maricielo Cueto, que siempre participa. Nadia Selene, Rencito Yair Nana, ¿cómo está? Buenos días. Sandrita, Valentina. Ahí está, toda la gente está conectada. Muy bien. Sí pueden ver la diapo, ¿no, chicos? Que les acabo de compartir. Ahí debe salir mi fotito. ¿Sí? A ver, coméntenme por favor si pueden ver la diapo o pónganme un like por ahí, pónganme un like. Ahí está, Maricielo, ya está despertando. Lávate la cara, Maricielo, lávate la cara. Recién seguramente estás ahí envuelta como un churrito ahí en cama. A veces así es, ¿no? Cuando estamos virtual. Muy bien, sí se ve, me dicen, ¿no? Genial, chicos. Bueno, está prendida mi cámara, pero el OBS parece que está interfiriendo ahí. Bueno. Bueno, chicos, vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy. Y hasta la semana pasada habíamos trabajado los temas de disciplinas filosóficas. Sin embargo, para hoy está programado el tema de filosofía latinoamericana y filosofía peruana, muchachos. Filosofía latinoamericana y filosofía peruana. Justo vamos a hablar un poco, tal vez mezclando todo esto con lo que está sucediendo ahora en el Perú. Sí saben todo lo que está pasando en el Perú, ¿no? O no están enterados de las noticias. Sí, los lamentables fallecidos que hay en el centro del Perú. Sí, seguramente se han enterado de todas las cositas que han estado pasando, ¿no? Y que de hecho ya nosotros lo habíamos comentado hace mucho tiempo. Bueno, no sé si has estado conmigo el año pasado, yo ya te comentaba más o menos en dónde vamos a terminar con bueno, con el ex gobierno. Ya yo te estaba comentando ya muchas veces. ¿No? Nuestro premier decía que iba a correr ríos de sangre. O sea, todos hablaban de que si sacan a Castillo iban a haber muertes. Y eso y ellos ya lo estaban planeando ya de hace años, desde el año pasado. Y no solamente desde el año pasado, sino que desde antes todavía. Con Perú Libre, con Cerrón ahí en Junín. Y antes todavía, cuando Cerrón fue a Venezuela a hacer contactos con Maduro. Y desde antes todavía, ¿no? Desde antes. Pero bueno, estamos en esto y como dice David, ya aprobaron en una primera plenaria el adelanto de elecciones, que ¿en qué año va a ser, chicos? ¿En qué año ya han establecido que va a ser el adelanto de elecciones? ¿2023 o 2024? 2024, ¿no? En abril, claro. Los perulibristas querían que sea ahora en abril del próximo año. Dicen, no, si es fácil, enero, febrero, marzo, abril, ya, rapidito, dicen. No saben nada de leyes. Pero como viven así, están así justificándose todo por los muertitos, por los lamentables muertos que ellos lo usan para sus consignas políticas, dicen que en 4 meses se puede. Eso no se puede, es imposible hacerlo en 4 meses, pero bueno, solamente a la gente así que no sabe, ahí ya piensa que es fácil. Como su vida lo hace fácil, como no tienen una vida organizada, no saben pues cómo se hacen las cosas en el gobierno. Piensa que como ya hay muertes, ya todo hay que meterlo al caballazo. Empujar todo, dicen. Eso no se puede, tiene que haber un orden, una organización. Y más todavía si es una elección.
En 4 meses, ¿a quién vamos a elegir? A ver, díganme ustedes. A ver, en mente, ¿a quién tienen? Pedro Castillo que va a volver a salir, y Guillermo de Bermejo que quiere ser presidente usando las muertes, Vizcarrita que ya le han dado 10 años de prisión. ¿Quién es el líder que están ahí? Antauro que ha estado 19 años preso. ¿Quién es el líder? En 4 meses, ¿a qué líder vamos a conocer? A ninguno. Entonces, Keiko, no, no hay líderes, no hay líderes. Porque ya es alcalde de Lima, de Soto dicen. Félix Manco, no, a mí no, si yo me meto a política me matan al día siguiente nomás, me matan. No. Entonces, claro, ¿no? Está brava nuestra situación y estamos viviendo una situación histórica que va a quedar para toda la historia del Perú. O sea, estamos en pleno momento histórico, chicos, por si acaso, porque ya pasaron 6 presidentes en 5 años, o sea, menos de un presidente al año, imagínate. Si lo ponemos matemáticamente, ¿no? Menos de un presidente al año, o sea, somos un estado fallido. Somos un país completamente desorganizado, de arriba, desde la clase alta hasta abajo, hasta la clase más baja, completamente en caos. Y profe, ¿por qué? ¿Por qué el Perú está así? Bueno, vamos más o menos a hablar de eso, ¿no? Justo hoy que vamos a hacer historia de la filosofía en el Perú, vamos a tratar de averiguar por qué el peruano está así. Desde sus pensadores, claro, ¿no? Si ya tienes tu curso de historia del Perú, eso nos va a ayudar un poquito. Pero acá vamos a ver la historia de los pensadores peruanos, especialmente de los filósofos peruanos, ¿ya? Por lo menos hasta los años 60, 70, ¿ya? Hasta el gobierno de Velasco y un poquito más. ¿Ya? No vamos a entrar a los años 80, Alan García, uno, Fujimori del 90 al 2000, Toledo hasta el 2004, 5. Alan García, Ollanta Humala, PPK, y luego de PPK ya sabes que sigue Vizcarrita, sigue Merino, sigue Sagasti, sigue Castillo, y ahora estamos con la primera presidente del Perú, Dina Boluarte. Que ahora le dicen Dina Balearte, Balearte ahora le dicen, pobrecita la Dina. Dina Paucar dice, no, Dina Boluarte. ¿Mm? ¿Por qué estamos así entonces? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué dicen los pensadores a lo largo de la historia? Los mejores pensadores, claro, los mejores pensadores del Perú, ¿no? Para ver por qué estamos así. Y al final seguramente vamos a hacer algunas reflexiones acerca de nuestra naturaleza de ser peruanos. Bien, empecemos entonces. Miren, acá para hablar de la filosofía latinoamericana y la filosofía del Perú hay 3 temas fundamentales. El primer tema, como ves ahí, el primer punto, es acerca de la autenticidad de la filosofía latinoamericana. Es decir, si en Latinoamérica, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina que ahora ganaba el Mundial, en vez que los peruanos estén atentos con cómo va su país, su política, no, se ponen a ver el Mundial. Como si eso va a cambiar algo del Perú, nada va a cambiar. Pero bueno, así estamos en el Perú. Nos importa lo menos importante y lo más importante no nos importa. Así es, por eso es parte también de nuestra naturaleza estar así. Pero bueno, el deporte alegra por unas horas y ahí está Argentina, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, Colombia, México. ¿Por qué en Latinoamérica tenemos ese tipo de filosofía que hay acá? Esa filosofía que hay en América Latina, en Latinoamérica, ¿es auténtica? ¿Es original? ¿O nosotros hemos copiado de los europeos? Esa es la pregunta. ¿Somos auténticos en nuestro pensamiento o no? Ese es el primer tema. El segundo tema es desde cuándo inicia la filosofía en América Latina y especialmente en el Perú.
Hay una filosofía precolombina, o sea, antes de que llegue Colón, había filosofía, o sea, los mayas, los aztecas, los incas, los guari, los chavín, los caral, los echín. ¿Ellos ya tenían filosofía o todavía no? ¿Hay una filosofía antes de la llegada de los españoles o no? ¿O recién los españoles traen la filosofía europea y lo imponen acá cuando imponen el cristianismo? ¿Mm? Y por último, el tema de la historia de la filosofía en el Perú. No vamos a ver todas las etapas de manera rápida. Lo más importante. Empecemos por el primer temita, chicos, acerca de la autenticidad de la filosofía latinoamericana. ¿Ya? A ver, entonces la pregunta es si nosotros somos auténticos o no, si nuestro pensamiento latinoamericano es real, es original, o solamente somos una imitación de Europa. Bueno, hay dos vertientes. La vertiente del filósofo peruano Augusto Salazar Bondy, que está a la mano izquierda con sus lentes, y la vertiente del filósofo mexicano Leopoldo Sea Aguilar, que es el que está a la mano derecha. ¿Ya? Empecemos por el peruano, que es el más antiguo también. Augusto Salazar Bondy, filósofo barranquino, peruano, profesor sanmarquino, escribe un libro titulado ¿Existe una filosofía en nuestra América? En signo de interrogación. Ahí me olvidé poner el signo de interrogación, pero es en signo de interrogación. Existe una filosofía en nuestra América, publicado en 1968. Y se hace esa pregunta, primero diciendo nuestra América, ¿no? O sea, como que un americano va a pensar sobre su propio continente, ya no un europeo, ya no un inglés, un estadounidense, un alemán, un francés, un italiano, no, sino un mismo americano se pregunta si hay o no hay filosofía auténtica en América. Por eso dicen nuestra América. Un peruano, obviamente, ¿no? Entonces, él dice, no, no hay una filosofía auténtica en América Latina, porque los americanos somos imitadores e inauténticos. La filosofía en América Latina, o sea, acá dice, no, la F latinoamericana, la filosofía latinoamericana es imitativa e inauténtica. ¿Por qué es imitativa? Porque todos los filósofos de América imitan a los europeos nada más. ¿Ya? O sea, imitamos a los franceses, imitamos a los alemanes, imitamos a los italianos, imitamos a los estadounidenses, imitamos a los ingleses. No tenemos nada propio, solo repetimos Europa. Y somos inauténticos porque ningún pensador puede crear algo propio. Todos los pensadores necesitan beber de Europa para pensar algo nuevo. Por eso no hay filosofía auténtica en América Latina. Es imitativa e inauténtica. ¿Y por qué es así? ¿Por qué la filosofía peruana, la brasileña, todo de toda Latinoamérica es así? ¿Por qué es inauténtica? Porque nuestros países en América Latina están dominadas por otros países europeos, pues. Como estamos dominados, no podemos hacer algo propio. Vivimos en una cultura de la dominación y de la dependencia. Y nuestros países, o sea, los líderes, o sea, los presidentes, chicos, los presidentes, ¿hacen algo para crear una cultura propia o más bien dependen de lo que dice la ONU, la OEA y todos los países internacionales? A ver, dímelo. Chicos, los países en América Latina, ¿cómo vivimos? Los gobernantes, ¿cómo quieren que vivan sus gobernados latinoamericanos? ¿Crean algo propio, crean una nación propia o imitan a Europa?
A ver, ¿qué dicen ustedes? Miren su alrededor nomás, miren su ciudad donde viven. La gente, ¿cómo quiere ser? ¿Hacia dónde van los gobernantes? Todos los países, dice Salazar Bondi, en vez de crear algo propio, solamente, claro, como dice Renzo, van al desarrollo. Y el desarrollo significa ser como Europa, pues ser de primer mundo. Entonces, los países, en vez de sacudirse de esa dependencia cultural y económica y esa dominación, lo único que hacen es seguir aceptando la dominación con este pretexto del desarrollo, del progreso, de ser primer mundo. O sea, entonces dice él, simplemente imitamos nada más. Simplemente imitamos, no tenemos nada propio, somos como borreguitos. Me, me. Dice, Alemania dice esto, Estados Unidos dice eso y nosotros, me. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque no tenemos autenticidad, pues. No somos auténticos. Me. Los jóvenes ahora, ¿qué música escuchan? De Corea. Sale un coreanito en la tele. Me. Un metalero. Me. O sea, viene Merlina en Netflix. También quiero ser Merlina. Me pongo todo mi atuendo negro. En Navidad voy a estar de negro, profe. Como Merlina. Claro, porque somos inauténticos. Solamente imitamos nada más. O sea, no somos nada, dice Salazar Bondi. El hombre latinoamericano es un ser alienado. Dense cuenta, mírense ustedes nada más. Mirémonos entre nosotros. ¿Qué auténtico tenemos? Nada. Queremos ser como los europeos, gringos, blancos, coreanos. No escuchamos nada propio. Soy color chaufa, dice Maricielo. Claro, pero te pones tu crema, te pintas el cabello. O sea, nos rechazamos en el fondo, renegamos de ser peruanos. No queremos ser peruanos. Si tengo plata, me voy, dicen, ¿no? Me voy. Eres de Cajamarca, blanquita, blanquito, ya te crees europeo ya. Mm. Por eso, profe, me pongo filtro para parecer blanca. Claro, pues, porque queremos, no nos queremos, no nos queremos. Es que, dice Salazar Bondi, no solamente los gobernantes, sino que también ya la población es alienada. Entonces somos como una cosa, no tenemos humanidad. El americano no tiene humanidad, el hombre latino no tiene humanidad, porque imita a otro proyecto humano que está en Europa. Mm. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dice él, debemos, por lo menos desde la filosofía, crear ideas para liberarnos de esa alienación, de esa dominación, ¿ya? Podemos depender ya económicamente, pero ya la cultura no, pues debemos de zafarnos de esa dominación cultural y económica, ¿ya? Ojo, ¿ah? Entonces él dice que hay que crear una filosofía de la liberación, una manera de pensar donde nos liberemos de esto. Y además esa filosofía de la liberación, luego de criticar la dominación, va a proponer un nuevo paradigma de vida para los americanos, así como los estadounidenses, como los chinitos, como los alemanes, tienen su proyecto de vida propio de su nación, también nosotros debemos tener nuestro propio proyecto, sin imitar a los otros. También, tal vez
hay que traerlo mejor, pero no imitarlo, pues, porque así vamos a seguir alimentando la alienación. ¿Ven? Me. Pero no se puede, profe. Me. Claro, pues eso es imposible, ¿no? Es difícil. Por eso empieza por los más pensadores, por los filósofos. Ahí debe empezar el cambio. Ya luego la gente se enterará con el paso de los años. Recién se va a enterar de que hay una forma original de vivir. Pero hasta que no se dé eso, me, me. Ese es Salazar Bondi. 15 años o 20 años después aparece Leopoldo Sea Aguilar. En México, Leopoldo Sea escribe un texto que se titula Filosofía Americana como filosofía sin más. Y él tiene una visión distinta a Salazar Bondi. Él cree, él cree que a Salazar le gusta humillar a los latinos. No humillar, simplemente lo que él ha hecho es un análisis del hombre latinoamericano y lo ha analizado objetivamente, sin idealismos. O sea, nos ha quitado la máscara de lo que verdaderamente somos. Borreguitos que queremos ser como europeos. Hasta los marxistas quieren seguir la vida del marxismo. ¿Y el marxismo dónde ha nacido? ¿En el Ande o en Alemania? El marxismo es de Alemania, o sea, también. El marxismo no es del Ande. Sendero Luminoso y José Carlos Mariátegui han sacado todo eso de Marx. ¿Y Marx es andino? Marx. Marx no es andino, es de recontra alemán. Me. Viva la revolución. Me es una forma de decir me. Viva la revolución es una forma de decir me. Claro. Entonces, no hay nada auténtico, profe. Ni los revolucionarios son auténticos, nada. No hay auténticos ahorita. Ujú. ¿Ven? Pero Leopoldo Sea, mexicano, dice que no. Él sí va a ir en contra de Salazar Bondi, mexicano. Dice no. En América Latina sí hay filosofía auténtica. Porque la filosofía es una manera de pensar nuestra realidad, nuestros problemas históricos sociales, dice Leopoldo Sea, y cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede pensar sobre los problemas históricos y sociales que estamos pasando. Los historiadores, los sociólogos, los filósofos, todos, los antropólogos, todos podemos pensar sobre los problemas que hay en América Latina. Por ejemplo, ¿qué problemas? El problema de la pobreza, el problema del subdesarrollo, el problema de la superpoblación, el problema de la desnutrición, el problema del analfabetismo, el problema de la dominación económica, el problema de la dominación cultural, el problema de la libertad. O sea, hay varios problemas en América Latina que sí se pueden pensar. Y como podemos pensar esos problemas, entonces ahí estamos haciendo filosofía, dice él. Por eso, dice él, que Salazar Bondi es un filósofo auténtico. Salazar Bondi que dice que no hay filósofos auténticos, él es un filósofo auténtico, dice Leopoldo Sea. Porque ¿qué europeo ha analizado América Latina como lo ha hecho Salazar Bondi? Ninguno. Ningún europeo ha analizado América Latina como lo hizo Bondi, el peruano. Por eso dice Leopoldo Sea, un ejemplo de que sí hay filosofía auténtica es el peruano Salazar Bondi. Aunque él haya dicho que no hay, él es ejemplo que sí hay. ¿Ven? Entonces dice él, sí hay filosofía auténtica, solamente que hay que pensar los problemas y hay que tratar de solucionarlos nada más. ¿Ya? Por eso Leopoldo Sea tiene una visión más regionalista.
Él quiere que los filósofos piensen sobre su región latinoamericana. Salazar Bondi no es regionalista, Salazar Bondi es un universalista. Él quiere que los filósofos no piensen solamente sobre su región, sino que piensen sobre todo el mundo. Y a través del pensamiento del universo, a través del pensamiento universal, crear una filosofía propia que nos libere. Pero no desde nuestro punto de vista americano, sino que también hay que incluir en nuestra reflexión a todos los europeos, a los asiáticos, a todos. Y a partir del pensamiento total, crear algo propio. Leopoldo Sea no quiere una visión universalista, él quiere una visión más regionalista. Pensar los problemas nada más. ¿No? ¿Comprendieron, chicos, esas dos visiones? ¿Comprendieron? ¿Sí? ¿Lo entendieron bien? ¿Sí? A ver, denme su like si lo han comprendido. Salazar Bondi dice que no hay filosofía auténtica y Leopoldo Sea dice que sí hay filosofía auténtica. Levi Auro dice, dice. Muy bien. Sí, dice Brigitte. ¿Sí lo comprendieron? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Ahora, hay otro peruano que dice que en verdad, a ver, ahí te dejo textos de Salazar Bondi para que los leas, ¿ya? Bueno, ya lo lees en casa. Hay una tercera posición con respecto a si hay o no hay una filosofía auténtica. Esta tercera posición es del señor Francisco Miro Quesada Cantuarias. ¿Ya? Francisco Miro Quesada Cantuarias también es peruano. Como te das cuenta, los Miro Quesada Cantuarias son dueños de ¿qué periódico, chicos, en el Perú? El comercio. El Del comercio, ¿verdad? Comercio. Claro, muy bien, Valentina. Del Comercio. En el siglo pasado, los Miro Quesada eran intelectuales. No como ahora, los últimos Miro Quesada ya son administradores de empresas, ya son ingenieros, ya no piensan. Bueno, quieren dinero nomás. Pero los Miro Quesada anteriores, o sea, los antiguos, ellos eran filósofos, casi todos. Y uno de ellos, que falleció hace poco, en el 2019, es el señor que tenemos ahí, Francisco Miro Quesada Cantuarias. Él fue un gran filósofo peruano. Él fue el director de la Asociación Internacional de Filosofía, o sea, de todos los filósofos del mundo, él fue una vez el director. Eso ya te dice qué nivel tenía, ¿no? Bueno, él fue también director del diario El Comercio por muchísimos años, ¿ya? Pero antes del 2000, ya en los años 40, 50, 60, escribe varios libros importantes. Por ejemplo, Despertar y Proyecto del Filosofar Latinoamericano, o su siguiente libro, Proyecto y Realización del Filosofar Latinoamericano. En estos dos libros, es una continuación, ¿no? Libro 1, libro 2. En esos dos libros, él dice que al comienzo no había filosofía auténtica en América Latina, pero poco a poco se va forjando, se va forjando, se va desarrollando una filosofía en América Latina. O sea, antes no había, pero luego ya empezó a forjarse y a crearse una filosofía auténtica. Es como una historia, dice él, una historia de desarrollo, ¿no? De cero hasta que ya hay filósofos. Él, él es el que trae la lógica matemática al Perú, con su libro Lógica, y además porque él trabajaba en el Estado también, como buen Miro Quesada. Él trae la lógica matemática a las escuelas. Por eso nosotros estudiamos, o bueno, estudiábamos en nuestros años, en los años 2000, lógica matemática. Desde los 50 viene con él. Él es el que importa ese tipo de saberes. Además, él es fundador del Partido Acción Popular, pero el Acción Popular de los años 50, pues no de estos años, donde hay niños que venden sus votos por plata a Castillo, ¿no? Eso ya se sabe ya, eso ya está investigado. No es el Acción Popular de ahora, es el Acción Popular antiguo, ¿ya? Él escribe la ideología de Acción Popular, Francisco Mero Quesada Cantuarias.
Por eso Acción Popular en un momento fue, como dicen algunos, de centro derecha, ¿no? También escribe un libro, Humanismo y Revolución. Acá hace una reflexión de la derecha y de la izquierda. La derecha que es más humanista y la izquierda que es más revolucionaria. Y Francisco Miro Quesada es muy intelectual, sabe mucho, ¿no? Él, antes del gobierno de Velasco, en el 63 y 64 fue ministro de Educación Pública del Perú y ahí impone la lógica matemática. Ahí también trató de imponer la filosofía en los colegios. Muy importante su labor como ministro de Educación Pública. Pero cuando Velasco llega al poder a través de la revolución militar, obviamente él no apoya esa revolución militar porque es antidemocrática, antihumanista, ¿ya? Él se va a Francia para ser embajador de Francia, del Perú, ¿no? Desde 1967 a 1966. Vuelve luego de Velasco, vuelve, ¿no? Como ya sabemos. Bueno, lo importante entonces no es su vida tanto, sino que es su visión filosófica. Entonces dice él que la filosofía latinoamericana al comienzo fue un proyecto y luego ya se volvió realidad. O sea, al comienzo no había, se pensaba así que debemos tener un pensamiento propio, pero nadie lo hacía. Y luego ya se hace realidad, luego ya se empieza a forjar. ¿Ya? Existen 4 generaciones del filosofar latinoamericano, dice. En su primer libro solamente da 3 generaciones, pero en su cuarto libro ya da el cuarto. ¿Ya? Entonces hay 4 generaciones, los fundadores o patriarcas, los forjadores, los técnicos y los de naturalidad filosófica. En toda Latinoamérica y también en el Perú. Veamos primero los precursores, o sea, antes de la primera generación estaban ellos, mira. Juan Bautista Alberti, argentino, Andrés Bello, venezolano, José Ingenieros, argentino, José Enrique Varona de Cuba. Estos 4 no hacen una filosofía americana, pero ya empiezan a picar el bicho ya. Ya empiezan a decir que debería existir una filosofía propia de nosotros, desde nuestra perspectiva. Sean los de derecha, como dirían algunos, o los más humanistas, los más conservadores, o sean los más revolucionarios, los positivistas, por ejemplo, que eran más progresistas. Ambos estaban de acuerdo con crear algo propio ya. Y miren, ya estamos en el siglo XIX, finales del siglo XIX, ¿ya? Entonces ellos son los precursores. Todavía no son de la primera generación, entonces están antes, siglo XIX. Pero ya a finales del siglo XIX ya empieza a aparecer la primera generación de filósofos que recién van a intentar forjar una filosofía latinoamericana. Sí, empiezan a picar el bichito de que creen algo nuevo, algo propio, algo original, ¿no? Los de la primera generación no lo van a poder hacer, aunque sí creen que hay una necesidad de crear algo propio, pero no lo pueden hacer. ¿Y por qué? Porque los fundadores o patriarcas como Alejandro Deusto, como Alejandro Korn, como José Vasconcelos, ellos son los primeros filósofos profesionales, porque han estudiado filosofía ya en Europa, y como han estudiado en Europa, ellos repiten a los europeos nada más, porque han estudiado allá, pues. O sea, ellos tienen un sentimiento de inferioridad con respecto a los europeos. Creen que los europeos son más. Y por eso dicen, no, que va a salir algo nuevo acá. Puede ser más adelante, pero ahora no. Ahora todavía tenemos que seguir lo que Europa dice. ¿Ya? Ellos son los patriarcas o fundadores, que son de una vertiente más espiritualista, o sea, más de derecha, como dirían ustedes, más conservadores. ¿Ya? Además de ser inferiores de Europa, ellos estudian solitos luego de estudiar en Europa, estudian solos, son más autodidactas, porque acá en el Perú todavía no había una profesionalización de la filosofía. En la iglesia sí te enseñaban filosofía, pero cristiana, no filosofía no cristiana. Tienen el desenfoque teórico, o sea, no comprenden profundamente a los filósofos, lo comprenden de manera general nada más.
No son conscientes de ese desenfoque teórico que tienen. Creen que sí saben, pero en verdad solamente saben de manera estructural, ¿no? Pero ya a inicio del siglo XX van a aparecer los forjadores. Los forjadores. Los forjadores van a plantear el problema de la filosofía auténtica en América Latina. Ellos van a plantearse ese problemita. Si hay o no hay algo auténtico, o si debe haber o no debe haber. Son conscientes del desenfoque teórico, se dan cuenta que sus maestros saben, pero no mucho. Se dan cuenta también que tienen ese sentimiento de inferioridad frente a Europa. Hay que crear algo propio. Pero antes de crear algo propio, primero hay que saber bien la filosofía europea, ¿no? Primero hay que conocerla bien. Y por eso van por la recuperación anabásica. ¿Qué significa la recuperación anabásica? Significa que los filósofos debemos volver a las fuentes filosóficas de verdad. O sea, si queremos saber filosofía antigua, hay que leer en griego a Platón, a Aristóteles, a Isócrates, a los sofistas. Si queremos saber filosofía medieval, hay que saber latín para leer a Tertuliano, a Lactancio, a Cicerón, a San Agustín, a Agustín de Hipona, a Tomás de Aquino, a Guillermo de Ockham. Hay que saber las lenguas antiguas para ir a las fuentes mismas. Si quiero saber Descartes, hay que estudiar francés. Si quiero saber Marx, hay que estudiar alemán. Si quiero estudiar filosofía italiana, hay que saber italiano. Si quiero estudiar filosofía empirista inglesa, hay que estudiar inglés. O sea, en la recuperación anabásica ellos quieren leer a los filósofos mismos, no leer historias de la filosofía o gente que comenta sobre los filósofos, no, quieren leer a los mismos filósofos, ir al texto mismo, no ver comentarios de otros nada más. ¿Ya? Y por eso ellos van a estudiar las lenguas clásicas, griego y latín, y también van a estudiar las lenguas extranjeras, alemán, francés e inglés. Entonces ellos quieren una comprensión de caladura, o sea, una comprensión profunda de la filosofía. ¿Quiénes son ellos? Mariano Iberico, Víctor Andrés Belaúnde, Óscar Miro Quesada Cantuarias, que Óscar Miro Quesada es uno de los hermanos mayores de Francisco, bueno, uno de sus familiares, perdón. Aunque uno de sus hermanos también se llama Óscar, pero no, él es más antiguo, del siglo XX, ¿ya? Francisco Romero, Samuel Ramos, ¿no? Esa es la gente de los forjadores. Luego ya vamos de 1930 a los años 80, 90. La tercera generación, la generación de los técnicos. ¿Por qué se le llama la generación de los técnicos? Porque ellos ya son especialistas en filosofía, ¿ya? Pero antes dice Brigitte, ¿será porque cuando se traduce se omiten a veces algunas cosas? Claro, muy bien, Brigitte. Cuando uno ve una traducción, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ver si en verdad lo ha traducido bien o no. Por eso hay que saber qué traducciones comprar. Por ejemplo, yo no soy experto en alemán, pero me compro las mejores traducciones de de los filósofos alemanes, ¿no? O sea, de los mejores filósofos y traductores me compro su traducción de ellos. Y felizmente ya ahora que estamos ya en el siglo XXI, ya podemos comprar esas mejores traducciones que se usan en las universidades, ¿no? Que ejemplo, si ahora queremos leer a Marx, yo puedo aprender alemán, pero me voy a demorar, ¿no? Entonces, por eso yo confío en en las mejores traducciones que hay de los libros de Marx. Si quiero leer a Descartes, yo no sé francés completamente, pero me compro las mejores traducciones. Y si me compro tres traducciones distintas, mejor, para ver la diferencia entre las traducciones. Y si tengo el libro en alemán, mejor, para ir viendo qué palabrita es la que se están confundiendo, la que varios traducen de distinta manera. Pero para eso mejor que existan especialistas, pues. Existan especialistas que se dediquen al alemán y al traducir textos en alemán. Pero esos especialistas no van a conocer lo demás, ¿no? Porque se van a especializar en el alemán nada más. Eso es lo malo. Bueno, es lo bueno y lo malo, ¿no? Es mejor porque se van a dedicar a la traducción, pero no se van a dedicar a la filosofía en general. En mi caso, yo quiero dedicarme a la filosofía en general, por eso yo leo traducciones, pero las mejores traducciones, por eso he estudiado filosofía, ¿no? Ahí te enseñan toda la historia de las traducciones que ha habido de cada texto y siempre se escoge lo más académico, lo más oficial.
Valentina dice, profe, ¿a qué se refería con ser consciente del desenfoque? Ah, ya, ya. A que ellos se dan cuenta que sus maestros están desenfocados. Sus maestros no comprenden la filosofía de manera profunda. Comprenden la filosofía de manera esquemática. Así como ustedes, pues. Acá en la academia yo no les enseño toda la filosofía de manera profunda. Es imposible. Ustedes solamente ven etapas. En una clase, una etapa, ¿no? Ustedes tienen un desenfoque teórico porque vemos solamente de manera general. De manera general. Claro. Entonces, ustedes están desenfocados. A pesar de que tengan toda la historia, no han leído nunca a Platón, pues. Comprensión de caladura es leer a Platón, pero todos los libros de Platón, todos los libros de Aristóteles, todos los libros de San Agustín, todos los libros de Marx. Eso es comprensión de caladura, o sea, entrar ya en los textos mismos, ¿ya? No solamente leer comentarios. Ujú. Bueno, entonces la tercera generación es la generación de los técnicos. Los técnicos, como te digo, ya son especialistas en filosofía, porque son discípulos de los forjadores, pues. ¿Ah? O sea, ya tienen métodos más rigurosos. En primer lugar, estudian lenguas clásicas. Y es lo que yo he estudiado. Por ejemplo, yo estudié el griego, pero no el griego actual. El griego actual es distinto al griego de hace 2500 años, pues. Pues a mí me han enseñado el griego de hace 2500 años, el griego ático, que ya nadie lo habla. Pero ¿por qué nos han enseñado ese griego, profe? Para leer a los filósofos griegos. También un poquito de latín, pero no el latín de ahora, el que se habla en el Vaticano, no, ese es el moderno. El latín antiguo que se hablaba en la época de Jesús, en la época de Carlomagno. Ese latín. ¿Para qué? Para leer a los filósofos medievales en latín. ¿Ya? En la carrera de filosofía no te enseñan lenguas modernas. Ya tú tienes que estudiarlo por tu cuenta. Ya no hay tiempo, pues porque nosotros llevamos 2 años de griego, 2 años de griego clásico y 2 años de griego de latín también clásico. Entonces ya no se puede llevar más idiomas modernos. Para eso está el himna, para eso está el Goethe, para eso está el británico, para eso está la Alianza Francesa, ¿sí o no? Y eso es aparte ya, aparte. Ya tú quieres conocer alemán, ya vas al Goethe. Quieres conocer francés, ya vas a la Alianza Francesa. Quieres conocer italiano, ya vas al Centro Cultural Italiano. Quieres conocer inglés, ya vas al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, al IBNA, o al británico, ya depende qué inglés quieras, ¿no? Pero eso ya es aparte, ya, ¿no? En mi caso, yo estoy en el IBNA para leer en inglés. ¿Y por qué en inglés? Porque, bueno, sabemos que la gran mayoría de traducciones, al final, todo se traduce en qué idioma, chicos. Al final, ¿cuál es el idioma universal? Ahorita, el inglés, ¿no? Entonces, primero comenzar un poco con el inglés, también un poquito de quechua, Imanayan, Kanshkanki, Waiji, también un poquito de quechua, para saber de lo nuestro, obviamente, ¿no? Para conocer un poco de la poesía quechua, ya eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Pero bueno, ya luego, acabando el inglés, ya me meteré a italiano de repente, o a francés, y luego ya al alemán, y así, porque hay tiempo para todo, ¿no? Yo sí quisiera estudiar por lo menos unos 5 o 10 idiomas por ahí, ojalá que me dé la vida. Porque es importante, chicos, saber idiomas. Eso hace que tu cerebro sea más flexible. O sea, te da mayor nivel intelectual saber varios idiomas. ¿Ya? Claro, políglota. Pero no quiero ser políglota en sí mismo. O sea, simplemente quiero saber nomás por entretenimiento. Pero yo sí conozco otras personas que sí son políglotas. O sea, se dedican solamente a conocer idiomas. Ya esos son profesionales, ¿no? Ellos ya quieren ser traductores, viajar por el mundo traduciendo. Ya esa es su chamba. Yo no quiero ser un traductor, yo simplemente quiero leer en varios idiomas, por eso, por poco, ¿no? Poco por poco, pero felizmente hay traducciones, así que no me hago tantos problemas. Ya cada uno tiene su proyecto, ¿no? Pero en la carrera sí nos enseñan lenguas clásicas. También nos enseñan ciencias naturales, desde el 1940, 1950, o sea, enseñan física, cosmología,
biología, química, y a mí también me han enseñado todo eso en la universidad. Yo estudio en San Marcos, ahí. Matemáticas también, ¿no? Arte, historia del arte, bacán. Historia de la literatura, pero no como en la academia, pues que son así, que el profesor te resume todo y tú nunca has leído nada. No, ahí sí tienes que leer, tienes que leer. La Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, la Metamorfosis de Ovidio, el Arte de Amar, uy, todo lo que hay, ¿no? Tienes que leer, ¿ya? Bueno, y más ciencias, ¿no? Como para que el filósofo tenga una formación más fuerte, más rigurosa. Entonces, yo me pongo a conversar con un literato, bacán, sin problemas. Me pongo a conversar con un historiador, bacán. Me pongo a conversar con un historiador del arte, no hay problema. Me pongo a conversar con un biólogo, normal. Me pongo a conversar con un religiólogo, normal. No hay problema porque ya estoy bien formadito, ¿ven? Los 2 primeros años se forman así en San Marcos, por lo menos en San Marcos. Bueno. Y acá los técnicos, como ya son técnicos, como ya son especialistas en filosofía, ellos ya van a responder a la pregunta de si no hay una filosofía auténtica. Ya saben, Bondi dice que no y Leopoldo Sea dice que sí. Bondi es un universalista, quiere resolver problemas universales, así como lo hacen los europeos. Y Leopoldo Sea es regionalista, solamente quiere que pensemos en América Latina nada más. Esa es la diferencia. ¿Ya? Profe, ¿cómo universalista? Ah, ya, Bondi no quiere que solamente nos quedemos hablando del Perú, que estamos esclavizados. No, no. Él quiere que respondamos qué es el hombre, ¿no? De manera general, qué es el ser, qué es el arte, qué es la belleza, así, de manera general, no qué es el arte para los peruanos, qué es la belleza para los argentinos. No, pues eso es algo especializado ya para los científicos sociales, no para los filósofos. Ya, ojo, ¿ah? Y la cuarta generación es la del luego del 1990 hasta ahora. O sea, algunos dirían que yo soy y mi generación es de la cuarta generación. La cuarta generación es la generación de naturalidad filosófica. ¿Cómo así, profe? Ellos ya hacen filosofía ya. ¿No ves que están formados por los técnicos? Ellos ya hacen filosofía, sí, de manera natural, digamos. O sea, estudian su carrera y luego de estudiar su carrera ya hacen filosofía de cualquier cosa, de todo. De todo podemos hacer filosofía. Y no nos importa tanto si somos auténticos o no, eso ya se debatió ya. Nosotros simplemente filosofamos, ¿no? Y como ahora ya la gente no está leyendo muchos libros, seguramente van a aparecer acá dentro de la cuarta generación filósofos que usen la virtualidad como medio para la filosofía. Y no sé si ustedes han visto estos youtubers que ya están haciendo eso, que ya no publican libros, sino que más bien se ponen a hablar de la filosofía, usando el Internet. Ahora que todos tienen Internet y el Internet se va a poner de moda mucho más, y ya hay los planes, chicos, para que ya nadie tenga Internet, va a desaparecer el Internet. Todos vamos a ponernos un chip cuando nazcamos, vamos a ponernos un chip en la cabeza y se va a llamar BrainNet, o sea, Internet cerebral. Entonces ya no vamos a necesitar de módems, de satélites. Bueno, satélites sí, pero vamos a conectarnos directamente del cerebro al satélite y del cerebro a otros cerebros. ¿Qué les parece? ¿Interesante o no? Así va a ser, por si acaso. Así va a ser de acá a unos 40, 50 años. Acuérdate de mí, anótalo. Bueno, felizmente está grabado. Anótalo. Entonces el internet es lo que va a copar todo, porque ya nadie lee. ¿Quién lee ahorita? Solo los que investigamos, ¿no? Pero luego nadie lee. Entonces ya en la cuarta generación seguramente van a aparecer los filósofos divulgadores de filosofía a través del internet. Ya, seguramente. Y hay niveles, pues, ¿no? Tú buscas youtubers de filosofía y hay de todo. Hay con juguetones, con dibujitos, con peluchitos, ¿no? Ya los youtubers, pues, ¿no? Pero hay otros que ya más serio, ¿no? Te ponen un libro y se ponen a leer, así como mi canal de YouTube. ¿Han entrado a mi canal o no han entrado a mi canal? Cosa que hago mi cherry también de paso.
¿Han entrado a mi canal, chicos? Ya bueno, ahí van a ver, y esa es la nueva generación. Nada de estar ahí poniendo mi peluchito de que qué dice Pikachu del Platón, nada de esa tontería. Leemos directamente el libro. ¿Mm? Ah, Valentina y Rencito entraron, ¿no? Sí, Rencito dice que no almorzó. Ya te mandaré saludos. Te mandaré saludos en la próxima transmisión. Bueno, pero seguramente ya en la cuarta generación van a estar estos filósofos que aparecen ahí en las redes. ¿Ya? Yo, profe, entré a las 4 y no estaban. Bueno, es que empezaba a las 5:30, Valentina. Y como somos filósofos, somos tardones, empezamos a las 6. Claro. Es que estábamos en el brindis, Valentina. Estábamos en el brindis. Nuestro aniversario de primer año. Ujú. Bueno, seguramente vamos a salir de repente mañana, de repente el domingo. Yo no creo que salga el domingo. Seguro mis amigos van a hablar de la política peruana. Yo tengo que estar con mi familia. Así que ahí los escucharás. Igual cada uno tiene su visión. Ahí tienen su visión, así que ya lo escucharán a ellos hablar de política peruana. Yo quisiera, pero voy a estar con mi familia sobre todo, ¿no? Acá en casa. ¿Ya? No, si no esto no, pero mis amigos sí saben, sí tienen también su buena filosofía. No lo desprecian. Todos son buenos ahí. Bueno, entonces, según Miro Quesada Cantuarias, estas son las cuatro generaciones. La de los fundadores, la de los forjadores, la de los técnicos y lo de naturalidad filosófica. Preguntas hasta ahí, chicos, para pasar ya a la filosofía del Perú, ¿ah? Para pasar a la filosofía del Perú. Preguntas, comentarios. ¿Quedó claro las cuatro generaciones de filosofía que da Francisco Miro Quesada Cantuarias? ¿Quedó clarito? Bueno, muy bien, muy bien. Ahora sí, ya entramos, ya entramos a la filosofía en el Perú. Primero, para entrar a la filosofía en el Perú, debemos responder si antes de la llegada de los españoles había o no había filosofía. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿creen que los incas, los mayas, los aztecas, los huari, los chavín, los caral, los ishma, los chincha, han tenido o no han tenido filosofía? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Antes de los españoles han filosofado o no han filosofado? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí? Ya. A ver, vamos a responder esa pregunta. Sí es cierto, obviamente, que como culturas han tenido un pensamiento, sí han pensado, obviamente, han pensado, claro. Pero la pregunta es si ese pensamiento era filosófico, chicos. Sí han pensado, así como pensaban los griegos antes de que nazca la filosofía, así como pensaban los hindú, así como pensaban los chinos antiguos, los hombres mesopotámicos, los egipcios. Sí han pensado. Pero dense cuenta, ¿acaso su pensamiento no es más religioso que filosófico? ¿Acaso las preguntas que se hacían no eran más preguntas religiosas que filosóficas? Porque tú te acordarás, ¿no? En nuestras primeras clases de filosofía hablamos que la filosofía, ¿dónde nace, chicos? ¿Dónde nace la filosofía? En Grecia, profe. En Grecia. ¿Y en qué Sí, siglo? ¿Y en qué siglo, Valentina? ¿En qué siglo? solo sé que era antes de Cristo. Ya, pero ¿qué siglo? Siglo séptimo antes de Cristo, ¿no? Ahí nace. ¿Y antes no había filosofía en Grecia? Sí había. Estaban los presocráticos, creo que eran. No, los O, presocráticos eran los primeros, pues. Ellos eran los ajá. primeros. Pero antes de los presocráticos, antes de No, Tales de era Mileto. religión, profe. Claro, claro. Era religión, muy bien, Valentina. Ahí estaba Homero, ¿no? Que era un poeta. Homero, Hesiodo, las tragedias, ¿no? O sea, antes de que nazca la filosofía no hay, pues porque todavía no nacía, dense cuenta. No hay. Entonces, ¿y los incas?
Y los mayas, ellos habrán pasado por lo mismo que los griegos para que nazca su filosofía en ellos. ¿Qué tal si los incas, los mayas, los aztecas solamente tenían religión nada más, así como los griegos antes de que nazca la filosofía? Claro, habrán tenido sus grandes mitos, ¿no? Así como los mitos que hay en la Ilíada y los mitos que hay en la Odisea y los mitos que hay en la Teogonía de Hesiodo y en los trabajos y los días y en las tragedias griegas. Eso sí habrán tenido algo parecido. Pero filosofía, así como hace Tales, Platón, Aristóteles, seguros que habrá habido filosofía. Sí había, solo que no estaba documentada. Ya. Bueno, entonces vamos a resolver esa pregunta. Sí es cierto que hay una cosmovisión andina, ¿no? El Uju Pacha, el Cay Pacha, el Hanan Pacha. Y en cada uno de esos niveles de la Pacha hay seres, ¿no? Los seres que están debajo de la tierra, que nosotros les llamamos muertos, pero para los incas no estaban muertos, simplemente estaban en otra vida. Está la Cochamama, está el Apo, está la Huaca, está el Malki, que era como la momia del Inca. Y arriba está el dios Inti, el dios Huiracocha, el Coyur, la Quilla, la Luna, estaba Iyapa, el dios del rayo. O sea, tenían un pensamiento, claro, un pensamiento religioso, pero la pregunta es si ese pensamiento religioso también era filosófico o solamente era religioso, mítico, donde habían solamente dioses y héroes, así como antes que nazca la filosofía en Grecia. Esa es la pregunta. Entonces, como siempre, hay dos vertientes. La vertiente que dice que sí había filosofía antes de la llegada de los españoles y la vertiente que dice que no hay filosofía antes de la llegada de los españoles. ¿En qué se diferencian, profe? ¿En qué comprenden por filosofía? Los que dicen que sí hay filosofía antes de la llegada de los españoles comprenden que la filosofía es una cosmovisión, o sea, una visión del cosmos, una visión del mundo. Y cualquier cultura, dicen todos ellos que vamos a ver ahorita, de la mano izquierda, todas las culturas han tenido su cosmovisión. Por lo tanto, todas las culturas han tenido filosofía. En cambio, los que dicen que no, y acá nuevamente está Augusto Salazar Bondi, nuestro peruano, ellos dicen que no, porque la filosofía solamente nace en Grecia. Y de Grecia se expande a Europa y los europeos lo traen acá con los españoles. Entonces son los españoles los que traen la filosofía que habría nacido en Europa y acá había religión nada más. Entonces ya depende de qué se comprende por filosofía. Entonces hay dos visiones de la filosofía. Uno de manera general, que dice que todos pueden hacer filosofía, hasta el hombre primitivo hacía filosofía, y otros que dicen que no, solamente había filosofía en Grecia, nada más. Y los griegos lo llevaron al mundo medieval y del mundo medieval lo trajeron acá, en el siglo XV, XVI. ¿Ya? Chicos, para que conozcan un poco más, en mi canal, o bueno, en el canal que tenemos con unos amigos, también tenemos un capítulo donde debatimos este tema, si hay o no hay una filosofía en América Latina. A ver, déjame buscarlo, cosa que si, para que el que tiene duda de que si hay o no hay pueda ver este videito y de repente le pueda ayudar en algunas reflexiones. A ver, voy a buscarlo así rápido. Ah, acá está. Hay el capítulo número 25 que se titula Pensamiento incaico, mito o filosofía. Ahí leemos un libro de la profesora María Luisa Rivara de Tuesta, que es justo lo que vamos a ver ahorita, esta señora que está acá. Ahí leemos un libro de ella y comentamos, ¿ya? Y ahí ya pueden más o menos sacar su línea. Les comparto, les comparto el video. Ah, y obviamente también hay un video de Augusto Salazar Bondi, donde hablamos de si hay o no hay una filosofía auténtica, y especialmente hablamos del Perú. Si el Perú es un país donde la gente es exitosa o si la gente es fracasada, ¿ya? La gente es frustrada. Es el capítulo 12. A ver, te lo comparto también por acá. Si es que tienes tiempo en Navidad, en el 25, en vez de estar recogiendo cuetecillos en la calle, te pones a ver un poquito de filosofía.
Ahí está. Pero hay nada de dibujito, directo, vamos al libro y comentamos el libro, ¿no? Cosa que nadie hace en YouTube, solamente nosotros nada más. Así es, tratamos de ser auténticos, como dice Salazar Bondi. Bueno, volvemos a nosotros entonces. Si quieres más información, ves esos dos videos. Ah, y también tenemos otros videos de la independencia, cómo fue la independencia, cómo llegó la filosofía en el Perú con los españoles. Tenemos varios ahí, pero ya, si tienes tiempo, los buscas. Bueno, vamos primero con los que dicen que sí, los que dicen que la filosofía lo tienen hasta los hombres primitivos, porque cualquiera puede pensar y cualquier pensamiento es filosofía. ¿Ya? A ver, está Miguel León Portilla, que es este señor de acá, mexicano, y él escribe un libro titulado La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes. Náhuatl es una pequeña cultura dentro de la cultura maya. Entonces, él dice que sí han tenido los mayas filosofía. ¿Y por qué? Porque hay fuentes, ahí están los códices mayas, está la arquitectura maya, está el arte maya, y en todo ese arte hay sabiduría, y como cualquier sabiduría es filosofía, han tenido filosofía. Y los sabios en esta época se llamaban tlamatinime, que son sabios, chamanes, sacerdotes, religiosos, poetas también, pero también son filósofos, dice Miguel León Portilla. En el Perú tenemos a Víctor Díaz de Guzmán. En 1991 publica un libro titulado Filosofía y Ciencia en el Antiguo Perú. Víctor Díaz de Guzmán, que no he encontrado su foto, dice que sí hay filosofía, solamente que hay una filosofía combinada con religión. Pero ¿por qué dice que hay filosofía? Porque, dice él, ha habido una técnica. ¿Y cómo comprobamos que en el mundo incaico había técnica? Porque podemos ver Machu Picchu, podemos ver Sacsayhuamán, podemos ver las pirámides, podemos ver todo. O sea, tuvieron una técnica y para que tengan técnica han tenido matemática, han tenido que estudiar la naturaleza, o sea, han tenido ciencia. Y todos sabemos, dice Víctor Díaz de Guzmán, que para que haya ciencia debe haber habido filosofía, que es la base de toda ciencia. Entonces, si ha habido técnica, ciencia, entonces ha habido filosofía. Solamente que en el antiguo Perú la filosofía estaba mezclada con la religión. Pero era una religión natural, una religión materialista, dice él, porque adoraban a la naturaleza. ¿Ya? Entonces, sí hay una filosofía y sí hay ciencia en el Perú antiguo, antes de la llegada de los españoles. Y luego tenemos a Joseph Esterman. Él no es peruano, él es suizo, pero cuando llega al Perú se enamora del Perú, tanto así que ya dedica su vida a estudiar la filosofía de los Andes. Y en el 98 escribe un libro titulado La filosofía andina. Acá él dice que sí hay filosofía antes de la llegada de los españoles y lo comprueba comparando, compara las culturas antiguas, la cultura moche, la cultura caral, la cultura chavín, todas las culturas antiguas del Perú lo compara con la cultura griega, lo compara con la cultura de la India, lo compara con Egipto. Entonces él cree que como todos han tenido filosofía, también en el mundo andino prehispánico ha habido filosofía también, simplemente comparando nada más y inventa palabras mezclando el runasimi o quechua con palabras griegas. Por ejemplo, la Pacha Sofía, que era como una sabiduría del mundo, la ontología. La Runa Sofía, Runa es hombre, ¿no? La sabiduría del hombre, la antropología. La Runagua Sofía, Runagua es normas humanas, o sea, el estudio de la ética. O la Apu Sofía, Apu es Dios, o sea, la teología. Y así, ¿no? Según Esterman, entonces sí había filosofía. Todos ellos creen que cualquiera puede hacer filosofía, solamente con que piense nada más ya hace filosofía. En cambio, vamos a la otra ala, que es la ala a la que yo adhiero. Yo creo en esta ala, no en la primera, sino en la segunda. Según Salazar Bondi, primero él dice en su libro Filosofía en el Perú de 1960 que la filosofía solamente pudo nacer en Grecia y no en otros pueblos, no hay que confundir. Filosofía con cosmovisión, dice él, no son lo mismo la cosmovisión que la filosofía. Cualquiera puede tener cosmovisión, pero no cualquiera tuvo filosofía. Para que naciera la filosofía, en Grecia tuvo que pasar ciertas cosas especiales en Grecia, que ya lo estudiamos en nuestra primera clase de filosofía antigua, chicos, no olviden. Entonces dice Bondi,
Son los griegos los que crean la filosofía, se expanden en la época medieval, llega la escolástica, y los que llegan acá al Perú, a conquistar el Perú, son escolásticos, son religiosos cristianos. Y ellos van a imponer la filosofía que traen de Europa acá. O sea, ¿qué filosofía nos llega de Europa acá al Perú? La filosofía escolástica medieval cristiana. ¿Ya? Y luego desde ahí va a venir la filosofía moderna también, la filosofía ilustrada, la filosofía del siglo XVIII, la filosofía del siglo XIX. De Europa va a venir el marxismo, el voluntarismo, el positivismo, el espiritualismo, pero todo viene de Europa, porque los españoles han traído esa filosofía. Entonces dice él, hay una ruptura con el pensamiento anterior cuando llegan los españoles. Los españoles no incluyen el pensamiento incaico en la filosofía, más bien lo excluyen. Solamente imponen su filosofía cristiana. Y para saber en qué pensaban los incas no lo podemos hacer porque no hay fuentes escritas. Así que no hay forma de saber si pensaban o no como los filósofos. Lo que sí hay es un pensamiento mítico, dice Salazar Bondi. O sea, los incas sí hacían mitos y religión, tenían su cosmovisión propia, pero no era filosófica. El discípulo de Salazar Bondi es David Sobrevilla, que tiene su libro titulado Historia de las Ideas en el Perú Contemporáneo de 1980. Y en este libro y en otros, él dice que no hay filosofía antes de la llegada de los españoles, igualito que Bondi, pero va a fundamentar más. Él dice que ese pensamiento incaico, chavín, guari, se parece mucho al pensamiento de Grecia antes de que naciera la filosofía en Grecia. O sea, es un pensamiento mítico, religioso, donde no hay una diferencia entre el mito y el logos. Los griegos sí, cuando nace la filosofía hacen esa diferencia entre mito y logos, entre mito y razón. Los incas nunca se apartaron de sus mitos, ni ninguna cultura prehispánica o precolombina en América Latina, ninguno se apartó de sus mitos, siempre siguieron creyendo en su religión. Entonces no hubo esa distinción que sí hubo en el mundo griego, por eso es imposible que haya habido filosofía antes de la llegada de los españoles. Y luego, una de las amigas de David Sobrevilla, la profesora María Luisa Rivara de Tuesta, también barranquina, sanmarquina también, ella escribe un libro titulado bueno, son tres libros en verdad, son tres tomos, que son leídos más en México y en Argentina que en el Perú, lamentablemente. Su libro Pensamiento prehispánico y Filosofía e Ideología en Latinoamérica. Son tres libros gigantes, del 94. Ella, en uno de sus capítulos que se llama Pensamiento incaico, que ahí te he dado el video, el primer video que te he compartido, ahí leemos ese capítulo de ella, ¿verdad? De la profesora María Luisa Rivara. Ahí ella comenta, como ya lo vas a ver en el video, que no hay filosofía incaica. Sí hay un pensamiento superior, un pensamiento original, un pensamiento mítico religioso, con sus propios dioses, con sus propias creencias, con sus propias motivaciones, con Huirajocha, con el Runa y con la Pacha, o sea, su forma de comprender su mundo. Pero no hay filosofía, dice ella. Y a diferencia de Salazar Bondi, que decía que no había fuentes escritas, ella dice que sí pueden haber, pero no son escritas, son tejidos más bien. Los quipus, ahí sí se guardaban las historias, dice María Luisa. Y en los tocapus también. Los tocapus son las telas incaicas, con cuadraditos. O sea, los incas se comunicaban con nudos en los quipus y con figuras geométricas en los tocapus. ¿Ya? Entonces, según la profesora María Luisa, no hay filosofía antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? Pues hasta ahí, ¿alguna duda con esas dos visiones? Para ya pasar a cómo los españoles imponen la filosofía acá al Perú. Y con eso ya vamos terminando. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna preguntita? O a ver, denme su like para poder continuar, por favor. Dudas, preguntas. Yaneli me dice todo clarito. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya pusieron su like. Genial. Bueno, entonces ahora sí, vayamos, vayamos a la filosofía en el Perú. ¿Ya? Vayamos. La filosofía en el Perú tiene 6 etapas, chicos.
6 etapas: la escolástica, la ilustración, el romanticismo, el positivismo, el espiritualismo y los movimientos socialistas. Incluso podríamos amplificar uno más porque esto llega hasta 1940. Podemos llegar hasta los 60, pero ya lo vamos a ver al final. En cada etapa hay un tema principal. En la escolástica el tema es acerca de si el indio es humano o no es humano, el indígena que los españoles se encuentran acá en América Latina, especialmente en el Perú. La segunda etapa es ya luego del virreinato, si debemos independizarnos o no debemos independizarnos de España, ese es otro tema. En el romanticismo debaten, luego de la independencia, debaten si debemos volver al virreinato o debemos continuar siendo independientes. Debaten eso. En el positivismo, luego de la guerra con Chile, Manuel González Prada y otros van a querer creer que con la ciencia vamos a progresar, con la tecnología, con las industrias. En el espiritualismo, que es ya del siglo XX, el siglo pasado, perdón, en el espiritualismo, ellos van en contra del positivismo, porque la ciencia no va a solucionar los problemas, lo que soluciona los problemas es la educación, no la ciencia. ¿Ya? O sea, alimentar el espíritu más que alimentar la materia científica. Y luego de los espiritualistas vienen los movimientos socialistas, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre con el APRA y José Carlos Mariátegui con el marxismo peruano. Y luego de ellos ya viene Augusto Salazar Bondy, Gustavo Gutiérrez con la teología de la liberación. Entonces Salazar Bondy dice, la conquista, o sea, la conquista española rompe una tradición histórica en el Perú, o sea, rompe con los incas e inaugura otra en la cual son dominantes al comienzo los componentes de la cultura europea en su versión hispánica, claro, porque vienen los españoles. Entre esos componentes se halla la reflexión filosófica, de vieja cepa greco-latina, tal como se la concibe y practica por la intelectualidad católica española del siglo XVI. A raíz de la conquista se funda así en el Perú una tradición filosófica, cargada con fuerte acento teológico, directamente entroncada con la evolución del pensamiento europeo y sin continuidad ni contacto inmediato con el tipo de pensamiento que predomina en la cultura anterior. O sea, cuando los filósofos cristianos, teólogos, escolásticos imponen la filosofía acá, no tiene ningún contacto con el pensamiento incaico. Y eso lo sabemos. Y ahora sí, entremos. Entremos al primer periodo que se le llama la escolástica. La escolástica en verdad es el nombre de la última etapa de la filosofía medieval. ¿Se acuerdan? La escolástica de Tomás de Aquino, la escolástica de Guillermo de Ockham, la escolástica que significa escuela, ¿no? Las escuelas y las universidades. Pero en el Perú llega ya con la llegada de los españoles. Acá tenemos a Cristóbal Colón con la espada y con la cruz. O sea, con la espada va a imponerse y con la cruz va a bautizar. Actualmente reniegan de los españoles, ¿no? Reniegan y están botando todas las esculturas de los españoles. Qué mal ha sido, qué mal Colón, qué mal la reina Isabel católica, qué mal, lo están botando, ¿no? Como si eso solucionara todo lo que ya los españoles nos han hecho. Solamente se ocurre a latinoamericanos, nada más eso. Piensan que derribando los símbolos ya van a acabar con las cosas. Cuando siguen hablando español y cuando quieren vivir en Europa, ¿no? Y se disfrazan todavía de chamanes andinos, que creen que son andinos, dicen. Ya el Ande ya murió hace años. ¿Mm? Pero bueno, es lo que está sucediendo ahora en este mundo caótico, en crisis. Y nosotros no salimos de la crisis. ¿Mm? Pero, ¿qué pensaban en el periodo escolástico, que va de 1550 al siglo XVIII, justo cuando empieza la independencia? Acá se crea la primera universidad del Perú. ¿Cómo se llama la primera universidad, chicos? Que se crea el 12 de mayo de 1551. Se le llama la No me Universidad de acuerdo. San Marcos, ¿no? Claro, la Universidad de San Marcos. Tu futura alma mater. Y bueno, ella es mi alma mater. Mm, mi alma mater. Y que también espero que sea tu alma mater. Ojalá, esperemos. Ya espero verte ahí adentro.
Ahí y en otras universidades que se va a fundar en Arequipa, en el Cusco, por ejemplo, ahí van a difundir su religión católica mezclada con su filosofía medieval, escolástica. ¿Quiénes se van a encargar de la educación en los colegios y en las universidades? Las órdenes cristianas, los dominicos, los jesuitas, los mercedarios, los franciscanos y obviamente si te portas mal y desobedeces, ¡plin! Te corto la cabeza. Ahí también está la Santísima Inquisición. ¿Cómo ellos aprendían o cómo enseñaban? Memorizando. Debes de memorizar lo que está en la Biblia, debes memorizar lo que te dice el profesor filósofo escolástico, debes memorizar. Y las pruebas eran así, full memoria. Y el filósofo principal que se estudiaba acá no era Platón, sino que era Aristóteles, porque eran la escolástica, ¿no? Aristóteles, ¿ya? Ellos no van a querer hacer ciencia, ¿ya? Ellos más bien van a querer hacer más religión cristiana, teología cristiana en vez de ciencia. Van a imponerse a través de la autoridad de la iglesia. ¿Y cuál es el tema principal? El tema principal que debatían los filósofos acá era si los indios que han encontrado acá en América son humanos o no. Y ahí aparece el famoso debate de Valladolid o la disputa de Valladolid, que chicos, hay una película, yo les recomiendo en estas navidades ver la película que está en YouTube, no está en mi canal, jeje, está en YouTube, se titula El debate de Valladolid también. Lo voy a buscar y te paso el link. Mírala ya para que comprendas esta época. Ya, a ver, por acá creo que. Bueno, está en varias partecitas, me parece. A ver. Sí, acá está. Está en varias partes, está todo, pero si lo encuentras completo, ya le compartes a tus compañeros. Ahí te paso todas las partes para que lo puedas ver. El debate de Valladolid. Ahí debaten si el indio es humano o no. Y el final es más bacana. Tienen que ver todo hasta llegar al final. Para que vean lo que sucede ahí, cómo terminan ese debate si los indios son o no son humanos. ¿Y por qué se debaten eso? Primero, a nivel filosófico. A ellos, en esta época, como te digo, se estudiaba mucho Aristóteles y Aristóteles decía que el hombre es un animal político y racional. Entonces, para comprobar si los indios son humanos o no, debían comprobar si en verdad los indios tienen política y usan su razón. Y como siempre hay dos vertientes, ¿no? La vertiente que dice que no y la vertiente que dice que sí. ¿Quién dice que no? Este señor de acá, Juan Ginés de Sepúlveda, en su libro De la justa causa de la guerra contra los indios. Mira, de la justa causa de la guerra contra los indios. O sea, hay que ir en contra de los indios. ¿Y por qué? Porque según Juan Ginés, los indios no tenían alma, o sea, no tenían razón y tampoco eran políticos, porque viven como bestias salvajes que no tienen alma. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Brigitte dice, ¿son humanos los que piensan que el indio no es humano? Juan Ginés era humano. Y él dice que no son humanos los indios. ¿Por qué? Porque no viven como nosotros. Como no viven como nosotros que somos europeos civilizados, que tenemos la verdad que Dios nos ha dado y que no tienen razón, que no tienen ciencia, que no tienen filosofía, que no tienen nuestra arte, que no tienen nuestra forma de vivir, no tienen alma, son animales. Además, entre incas se casan, entre hermanos. Eso es incesto. Eso es de bestias, dice Juan Ginés de Sepúlveda. ¿Ustedes se casarían con su hermano, chicos? Brigitte, ¿estarías con tu hermano? ¿Tendrías un hijo con tu hermano? ¿Con tu primo? Yanela, Nadia, Valentina. ¿Y por qué no? Si son humanas. ¿Mm? ¿Y por qué no si también son humanas? Los incas sacrificaban a niños en nombre de Dios, dice Juan Ginés de Sepúlveda. Entonces, ¿y nosotros por qué no sacrificamos a niños también? Profe, pero era su religión, profe, claro. ¿Y por qué nosotros no volvemos a esa religión donde sacrificamos a niños? ¿Por qué no tenemos incesto? Claro.
Entonces dice Juan Ginés, cuidado, los indios no son humanos, son bestias sin alma. Está justificado, por eso está justificado, dice, que le hagamos la guerra, que los esclavicemos, porque si no los esclavizamos, van a venirse contra nosotros, ya que son bestias salvajes. Dice Juan Ginés de Sepúlveda, pero está el que los defiende a los indios. ¿Quién es él? Este de acá, Dominico, Bartolomé de las Casas. Él es un proteccionista. Él es un proteccionista. Bartolomé escribe su libro, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, y ahí él se va a quejar, él va a escribir esta relación. Relación es como una narración. Le va a escribir al rey, chicos, al rey Carlos, al rey Federico, a los reyes de esa época, a los reyes católicos. ¿Para qué? Para quejarse de que los españoles que son cristianos, dicen, están matando a los indios. Entonces él va a criticar eso. Él le dice a los reyes católicos que estos españoles que han enviado acá en América están matando y están creando justificaciones para seguir matando y para esclavizarlos. Los están zamacrando, dice, y eso no es de cristiano, eso no es del amor de Cristo, todo lo contrario, dice él. Él, Bartolomé, dice que los indios sí tienen alma, sí son políticos, son racionales, solamente que viven como chiquitos. Al final todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Solamente que ellos son nuestros hermanos menores. Y como hermanos menores que son y nosotros como los hermanos mayores, ¿qué debemos hacer, chicos? ¿Qué debes hacer tú con tu hermano menor? Educarlo, corregirlo, que vaya por el buen sendero. ¿Y cuál es el buen sendero? Bautizarlos, que crean en la verdad de Dios, cristiano. Entonces dice Bartolomé, no hay que matarlos, eso es pecado, nos vamos a ir al infierno. Más bien hay que bautizarlos. No hay que meterle la espada, hay que bautizarlos con la cruz en mano, no con la espada. ¿Ya? Porque sí son humanos, solamente que no conocen al verdadero Dios. Siguen creyendo que el sol es un Dios. No conocen al verdadero Dios. Y por eso viven así en incesto, por eso matan a niños, por eso viven así. Ujú. Chicos, al final, ¿quién tuvo la razón con los indios? ¿Juan Ginés o Bartolomé? ¿Quién crees que comprendió verdaderamente el indio? Bueno, en la película que te acabo de pasar, ahí lo vas a ver. Ahí lo vas a ver mejor. Ahí vas a ver el debate. Ahí vas a ver a Bartolomé cómo debate contra un enviado de Juan Ginés. Ahí vas a ver. Dura 1 hora y media, creo, la película. Muy buena, muy bacán. ¿Ya? Y todavía en pleno debate hacen entrar un indio para que lo vean entre todos, como si fuera un animalito, imagínate. Ahí vas a ver en la peli. Ese es el tema en el periodo escolástico. Y ahí te dejo algunos textos ya para que lo leas en casa. Vamos a la ilustración. ¿Qué sucede en la ilustración? Bueno, en Europa estaban entrando en crisis. ¿Quién estaba entrando en crisis ya a finales del siglo XVII, XVIII? Estaban entrando en crisis los españoles. ¿Ya? Los españoles estaban entrando en crisis. ¿Y quién había conquistado España en estos años? Estaba a punto de conquistarla Francia. ¿Ya? Entonces, como España estaba entrando en crisis, chicos, sus colonias van a querer liberarse o no. Claro, Inglaterra, Francia, todos los países borbónicos, pues. Entonces, como ya España estaba debilitándose, sus colonias en América van a buscar independizarse. ¿Ya? Y eso es lo que va a suceder. En la época de la Ilustración, desde mitad del siglo XVIII, o sea, 1750, hasta el primer tercio del siglo XVIII, van a pensar en cómo independizarse de América. Ese va a ser el tema. Hay resistencias indígenas, obviamente, ¿no? Y acá ya no se va a creer en las órdenes religiosas, sino que más bien se van a alejar de las órdenes religiosas y van a imponer la Ilustración. La Ilustración que viene de Francia, de Inglaterra principalmente, lo van a traer acá.
y va a aparecer una época ilustrada en el Perú. Chicos, ¿la ilustración de dónde lo están trayendo? ¿Del Ande o de Europa? La ilustración que los va a liberar de España, ¿de dónde lo están trayendo? ¿Del mundo andino o del mundo europeo? Del mundo europeo también, dense cuenta. ¿Ven? Entonces, las ideas de la ilustración, de liberación, de emancipación son europeas, impulsadas por Francia e impulsadas por Inglaterra. Dense cuenta. No es que los andinos peruanos hayan levantado para independizarse, no. Es una manipulación de otros europeos, nada más que estaban en conflicto. Entonces, el, el rey Carlos, que es Borbón, o sea, que es ilustrado, va a expulsar a los jesuitas del Perú. Las últimas órdenes religiosas que son los que los expulsa y funda el Convictorio de San Carlos, ahí donde está el Parque Universitario. Y ahí, acá en el Parque Universitario, ahí van a empezar a tener educación ilustrada. Se crea la Sociedad Amantes del País, que es un conjunto de ilustrados. Y ahí está Hipólito Unanue, que él es uno de los fundadores de la... Él es el que funda la Facultad de San Marcos, la Facultad de Medicina en San Marcos, en 1808. Y entre 1791 y 94 se da el Mercurio Peruano, que es el periódico de la época, donde se van a distribuir las ideas independentistas. ¿Ya? Que el Mercurio peruano no solamente es peruano, sino que es de toda Latinoamérica en busca de la emancipación. Van a haber dos vertientes, como siempre. Los separatistas, los reformistas versus los separatistas. Los reformistas son criollos, José Baquijani y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Hipólito Unanue. Ellos no quieren separarse de España, solamente quieren una reforma política, que ya no gobierne un virrey, sino que gobierne un criollo. Y que sea un criollo ilustrado, obviamente, ¿no? De la sociedad amantes del país. Porque es imposible desconectarnos con España, ya que España es nuestra madre patria. Así que no debemos desconectarnos, debemos seguir aliados con ellos, pero con una pequeña reforma. En cambio, los separatistas eran todo lo contrario. Ellos dicen que sí hay que separarse de España porque por 300 años nos han dominado, ¿no? Entonces hay que liberarnos de la esclavitud española, separándonos completamente y que todos los españoles se vayan a su península, se larguen de acá del Perú y que nosotros los criollos, que ya somos ilustrados, que ya somos maduros, nos gobernemos a nosotros mismos. Acá está Juan Pablo Vizcardo Guzmán y José de la Ribagüero, ¿ya? Unos no quieren separarse de España, quieren una reforma, otros sí quieren separarse de España. Pero ambos quieren que gobiernen los criollos, que ya no gobierne un virrey. Y lo van a lograr en la independencia, ¿no? Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, lo van a lograr en la independencia. Pero la independencia no lo hacen los intelectuales, la independencia lo hacen militares que vienen del sur con el general San Martín y luego del norte con Simón Bolívar, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? De 1821 a 1824 dura la independencia del Perú. Las corrientes libertadoras del sur y las corrientes libertadoras del norte. Y llegamos al romanticismo. El romanticismo es 6 años después de la emancipación, de 1830 a 1880. Y acá ya no gobiernan el pueblo, como dicen los ilustrados, acá gobiernan los militares. O sea, la independencia fue mentira. La independencia solamente fue para darle más poder a los ingleses que apoyaban a los militares. Por eso vivíamos en los primeros militarismos, pues. Entonces acá aparece una idea conservadora que quiere volver al virreinato, porque estamos peor que antes, dice Bartolomé Herrera, por ejemplo, ¿no? Y hay otra visión que quiere seguir con la independencia, que es la visión de los liberales, republicanos. Entonces acá debaten cuál debe ser la forma de gobierno, un gobierno monárquico conservador o un gobierno republicano liberal. El principal conservador es Bartolomé Herrera y el principal liberal es Benito Lazo. Bartolomé Herrera dice que deben gobernar los más inteligentes, la soberanía de la inteligencia. ¿Quiénes son los más inteligentes? Obviamente los hijos de europeos y especialmente los europeos. O sea, debe haber un gobierno católico, cristiano, ¿ya? Además, Dios ha querido que los españoles vengan acá y nos sometan, porque es el plan divino.
En cambio, los indios solamente deben obedecer a esa aristocracia colonial. ¿Ya? Benito Lazo decía, no, eso ya es cosa del pasado, eso es un pensamiento retrógrado, antiguo. Ahora ya cada pueblo tiene su facultad de elegir a su líder. Él creía en la soberanía del pueblo o la soberanía de la mayoría, el pueblo. El pueblo, por su libertad, la libre determinación de los pueblos, eligen a sus gobernantes y ellos mismos van a elegir su forma de vivir. Debemos de rechazar la iglesia, debemos rechazar la aristocracia colonial porque ellos no nos educan. Ellos no quieren ignorantes para seguir sometiéndonos nada más. ¿Ya? Entonces ahí tenemos al conservador Bartolomé Herrera, que era mucho más joven que Benito Lazo. ¿Ya? Ese es el romanticismo. ¿Por qué se le llama romanticismo? Por los conservadores, que añoran el pasado colonial. Son románticos con el pasado colonial virreinal. ¿Ya? Bueno, y te dejo más datitos de ambos, que ya lo lees en casa. Y luego pasamos al positivismo, en plena guerra del Pacífico contra los chilenos, de 1879 a 1881. La guerra con Chile nos hace dar cuenta que el Perú no estaba progresando nada. Esa independencia, esa libertad, esa república democrática no servía para nada. Fue una falsa prosperidad, lo que luego Basadre va a llamar la prosperidad falaz del guano y del salitre, ¿no? Fue falso porque lo comprobamos cuando los españoles nos destruyen. Por eso vienen los positivistas, como Manuel González Prada, por ejemplo. Él propone que hay que darle educación científica a los indios para que puedan ser libres, porque los aristócratas no quieren liberar a los indios. Los aristócratas son los culpables de la guerra con Chile, porque ellos son una falsa peruanidad, solamente quieren riquezas y no construyen nada nuevo para la nación. Él es aristócrata, ¿eh? González Prada es aristócrata, pero refuta su condición de ser aristócrata. En cambio, él defiende a los verdaderos peruanos, que son los indígenas. Son los que defendieron al Perú de Chile, solamente que ellos están atrasados porque les falta la ciencia y la tecnología. Y chicos, ¿de dónde viene la ciencia y la tecnología? De Europa, del mundo andino. La ciencia y la tecnología, ¿de dónde va a venir? ¿De Europa o del mundo andino? De Europa también, de Europa. ¿Ven? Entonces dice Manuel, hay que traer esa ciencia de Europa, la ciencia nueva de Inglaterra, de Newton, eso, para que los indios se liberen. Hasta que no pase eso, hay que ser anárquicos. Hay que rechazar todo Estado, toda opresión institucional. Y la universidad debe de reformarse, que ya no enseñe cosas religiosas, que enseñe solamente ciencia nada más. Ese es el positivismo no universitario, porque González Prada no estudió en la universidad, él fue un autodidacta. En cambio, Manuel Vicente Villarán, él sí es un universitario, o sea, él enseña en la Uni en San Marcos, perdón. Y Manuel Vicente Villarán va a impulsar la educación tecnológica para que el Perú se pueda industrializar, porque solamente industrializándonos vamos a salir adelante. ¿Ya? O sea, ambos creen en la ciencia como buenos positivistas que son. Pero contra ellos, contra los positivistas, viene la República Aristocrática, como ustedes saben, ya a principios del siglo XX, donde la principal figura va a ser Leguía. Contemporáneos a ellos son los espiritualistas. Si los positivistas tenían la influencia de Augusto Comte y la influencia de Henry Spencer, que ambos son positivistas europeos, los espiritualistas van a tener influencia del francés Henri Bergson, que es un espiritualista, que también lo estudiamos en la filosofía del siglo XX. Ese del Elan Vital, seguramente te acuerdas. Henri Bergson dice que la ciencia no nos da nada verdadero, más bien nos atrasa la ciencia. Lo que debemos hacer es cultivar el espíritu con el arte, con la educación, con la metafísica, con la religión. ¿Ya? Y de esa manera rechazamos la ciencia. Entonces acá está Alejandro Deustua y Mariano Iberico. Alejandro Deustua es el más importante. Él tiene su teoría de la libertad y el orden. La libertad de Dios, el elan vital, le da orden a la naturaleza. Por lo tanto, nuestra historia está ordenada según lo que dice Dios. Y Dios ha puesto a los grandes hombres para que sean los líderes de la historia. Y en el caso peruano, los líderes son los europeos, porque ellos nos han sometido al mundo andino y
Eso es parte de Dios, dice él, eso es parte del orden que Dios le ha colocado. Por eso lo que debemos hacer nosotros, dice Alejandro Deusto, es darle educación principalmente a los líderes, a los aristócratas, a los que van a cambiar la historia, porque si educamos a los indígenas va a ser en vano. Esa gente es inútil, dice Alejandro Deusto, no va a aprender fácilmente. Además, Dios los ha colocado en un orden inferior a comparación de los criollos o de los europeos que viven en América y en el Perú. ¿Ya? Pero esta educación no es científica, esta educación es metafísica, artística, más religiosa. ¿Ya? Y para terminar, tenemos la filosofía de los movimientos sociales, la filosofía del siglo XX. Acá ellos van a ir en contra de la República Aristocrática y especialmente de Leguía que había vendido al Perú de manos inglesas a manos estadounidenses. ¿Ya? Entonces el APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre va a ir en contra de ese imperialismo yanqui, como ellos le llaman, y también José Carlos Mariátegui, que va a adaptar el marxismo al Perú. El principal libro de José Carlos Mariátegui Lachira se titula Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? También en la revista Amauta, a él le decían el Amauta también. Él dice que el marxismo debe de aplicarse al Perú sin calco ni copia. El liberalismo ya no sirve. La nueva fe que debemos tener todos los peruanos es ser marxista-leninista, ¿ya? Y obviamente marieteguista, ¿no? Porque él es Mariátegui. ¿Qué, profe? Así como decía Perú Libre, así como decía Perú Libre. Según Mariátegui, el Perú es un país semifeudal porque todavía los andinos trabajan la tierra como si fuera el feudo de un inglés. Y somos semicoloniales porque no somos independientes, estamos dominados por otros países grandazos, los ingleses y los estadounidenses. Entonces, como hay explotación indígena en la tierra, nuestro problema no es de educación, como dice González Prada. Nuestro problema tampoco es de religión, como dicen los espiritualistas. Nuestro problema es de la tierra. El problema del indio es el problema de la tierra, dice. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como ya el imperialismo yanqui está en su última etapa capitalista, nosotros debemos usar ese imperialismo, esa democracia estadounidense, para dinamitarla por dentro. Entonces, primero debemos formar un partido político que él lo forma, el Partido Comunista del Perú, para llegar al poder, y cuando llegamos al poder usamos la democracia para destruir la democracia por dentro. O sea, llegamos al Congreso, llegamos al Poder Ejecutivo. Mentimos que somos demócratas, pero en el fondo vamos a destruir todo. ¿Para qué vamos a destruir todo? Para que luego de la destrucción el Perú salga a marchar, salga a manifestarse los indios, los obreros, y ahí hagamos la revolución marxista. ¿Ya? O sea, hay dos etapas, una revolución democrática donde vamos a usar las pelotudeces democráticas, porque en el fondo esta democracia es falsa, y luego vamos a instaurar el socialismo peruano a través de la fuerza. Y los trabajadores, los andinos, los obreros, van a tomar todo por el poder a la fuerza. Derramando sangre no importa porque la sangre es la partera de la historia. Así que no importa si corre ríos de sangre. Lo importante es que el Perú sea comunista. Ese es Mariátegui. Y nos vamos con el APRA. Víctor Raúl Añade de la Torre, que escribe El antiimperialismo y el APRA, o Espacio-Tiempo Histórico, o A dónde va Indoamérica, o La verdad del aprismo, cree que cada país tiene su propia historia, no hay una historia universal, porque si vemos todo como una historia universal, siempre vamos a creer que Europa es el dueño del mundo, pero no, cada sociedad tiene su historia. Y en el caso de América Latina y en el Perú, el imperialismo que tenemos acá no es como dice Mariátegui, que está en su última etapa y por eso ya vamos a poder hacer la revolución. No, todavía no llegamos ni a la primera etapa. Recién el imperialismo está comenzando acá, por eso todavía hay feudos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice Víctor Raúl. Como estamos en la primera etapa del capitalismo, el criollo, el andino, el de clase media, clase baja, debe de aliarse con los capitalistas, debe de estrecharle los brazos. ¿Para qué? Para que nuestra sociedad se pueda industrializar. Y de esa manera vamos a vivir mejor, con industrias, ¿no? Pero especialmente los de clase media que son más preparaditos que los de la clase pobre, andina y baja.
especialmente la clase media criolla. No solo de Lima, sino también del Ande, porque en el Ande también hay grandes criollos andinos con mucho dinero. No solamente es Lima, como ahora cree alguna gente, que Lima versus el mundo andino. Eso es falso. En el mundo andino hay grandes capitalistas, ¿ya? Hay muchos capitalistas ahora, ¿no? Solamente que, bueno, la gente no sabe o no se quiere dar cuenta nada más. Entonces, el marxismo no sirve, dice él. Según la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es el APRA, no sirve el marxismo, porque eso sirve para Europa. Acá no estamos en Europa, acá estamos en el Perú. Entonces, el APRA, ¿qué es? Es la continuación del marxismo, pero también es su negación y también es su superación. ¿Ya? Y bueno, como ya sabes, Salazar Bondi en los años 60 va a criticar todo esto, que somos inauténticos, y él propone una filosofía de la liberación. Y Gustavo Gutiérrez, él forma una teología de la liberación, va a querer mezclar cristianismo más marxismo. Es una mezcla extraña, ¿no? Porque el marxista es materialista y ateo. ¿Y cómo va a mezclar el marxismo con la religión cristiana? Bueno, dice él, porque la visión marxista ayuda al pobre. En cambio, el cristiano tiene que ayudar al pobre de espíritu. ¿Ya? Entonces, cuando combinemos el marxismo con el cristianismo, ahora vamos a ayudar a los pobres de espíritu, que también son pobres de dinero. Entonces, debemos de impulsar una nueva ciudad donde todos tengan fe en Dios para que el pobre deje de ser pobre. Y así va a reinar la justicia, la igualdad y la paz, sin violencia, más bien con amor de Cristo. ¿Ya? Y bueno, muchachones, nos hemos pasado casi todo nuestro receso, pero ahí nos vamos a quedar. Creo que ha sido largo, pero importante. ¿No? Preguntas, chicos, creo que ya no hay porque ya son 11:30, así que ahí nos vamos a quedar. Y bueno, pasa bonita Navidad, por favor, si eres ateo, si no crees en Dios, reúnete con la familia, piensa que es una reunión familiar, así que no te hagas tantos problemas con eso. Y si eres creyente, celebra tus misterios como debe ser. ¿Ah? Tómenlo como una fiestita familiar, chicos, la Navidad. Así que nos vemos la próxima semanita. Ah, cuídense mucho, cuídate Feliz Navidad. Maricielo, Valentina, cuídate, Rencito, cuídate por favor, Lady, cuídense, cuídense, Yanela, cuídense chicos, nos vemos Brigitte. El imperialismo yanqui es Estados Unidos, que se impone a todo el mundo. Los yanquis. Nos vemos chicos, feliz Navidad para todos, nos vemos, cuídense mucho por favor, cuídense, cuídense, hasta la próxima semanita. Nos vemos.